todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe de Bélgica. Él sería un príncipe que nunca deseó ninguna corona, pese a que le ofrecieron varias a lo largo de su vida, llevando una vida más bien tranquila, dedicada a sus pasatiempos favoritos y a ejercer sus funciones como conde de Flandes. Esta biografía es realizada por petición de Haroun Nassau, José XXI, Diana Monroy, Lidia Juliana, Tete Isdas e Irene Azuaje. Felipe Eugenio Fernando María Clemente Balduino Leopoldo Jorge de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 24 de marzo de 1837 en el castillo de Laeken, en Bruselas, en Bélgica. Fue hijo del rey Leopoldo I de Bélgica y de la segunda esposa de este, la reina Luisa María de Orleans. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Felipe el tercero de sus vástagos. El embarazo de este príncipe sería un tanto complicado, debido a que su madre era una mujer un tanto enfermiza, además de que por aquel entonces ésta se encontraba algo débil y no se encontraba pasando por su mejor momento. Por esta razón sería un embarazo muy controlado por los médicos reales, los cuales temían que acabase en un aborto espontáneo o en un parto prematuro. Finalmente, el príncipe logró llegar al mundo sin complicaciones, naciendo un niño bien formado y sano. El nacimiento de Felipe sería muy celebrado y sería una gran oportunidad para que su padre, el rey Leopoldo I, anclase la monarquía en aquel nuevo reino que era Bélgica. Por ello, el príncipe recibió los nombres de Felipe en honor al duque de Borgoña, Felipe el Bueno, y Balduino en honor a los condes medievales de Flandes que portaron tales nombres. Felipe tuvo una infancia feliz. Él pasaría los veranos junto a su familia en la ciudad belga de Ostende, además de que visitaba con bastante frecuencia las residencias que su familia materna poseía en Francia, ya que su abuelo materno era el rey Luis Felipe I de Francia. El niño crecería muy unido a su madre, debido a que la reina Luisa María pasaba mucho tiempo junto a sus hijos, mostrándose como una madre atenta y cariñosa, además de preocuparse ella misma de supervisar su educación. Pero en el año 1848 estalló una revolución en Francia que puso fin al reinado de su abuelo, el rey Luis Felipe I, y que causó que la familia real francesa tuviese que exiliarse en tierras inglesas. La nueva situación de su familia materna afectó mucho a su madre, la reina Luisa María, volviéndose una mujer aún más delicada y enfermiza, hasta que falleció en el año 1850 a causa de la tuberculosis que padecía. La muerte de su madre sería muy dolorosa para la familia real belga, la cual se acabaría desquebrajando. Los hermanos se volverían adolescentes rebeldes y caprichosos, además de que notaron la ausencia de su padre, el rey Leopoldo I, quien se volvió un padre distante y frío tras la pérdida de su segunda esposa. Felipe tenía 13 años de edad cuando quedó huérfano de madre, y pese a que se mostró como un muchacho algo rebelde que no sabía gestionar muy bien tal pérdida, él continuaría recibiendo clases por parte de distintos tutores, además de iniciar su formación militar, pasando mucho tiempo en el campamento militar de Beverloo, donde participaría en distintas maniobras militares. Cuando cumplió los 18 años de edad, el príncipe recibió el cargo de ayudante de campo del capitán Theobald Barnell, con quien llegaría a establecer una gran amistad, además de que el gobierno le permitió el poder participar en el Senado belga, pero a diferencia de su hermano mayor, él apenas mostraría interés por los asuntos de la corona,
Ambos hermanos serían muy distintos y tenían diferentes inquietudes en la vida. Mientras Leopoldo se centraba en su futuro papel como rey belga y en sus políticas expansionistas, Felipe prefería dedicarse a los placeres de la vida, al coleccionismo y a la caza, llegando a tener fama de ser un buen cazador. El conde de Flandes llegaría a estar muy unido a su hermana, la princesa Carlota. Es más, cuando ésta abandonó Bélgica tras su casamiento con el archiduque Maximiliano, el futuro emperador Maximiliano I de México, el príncipe añoraría su compañía e intercambió con su querida hermana un buen número de cartas. La estancia de Felipe en la corte belga sería un tanto aburrida y siempre solía quejarse de no tener ningún papel importante que desempeñar. Por esta razón, su padre, el rey Leopoldo I, le entregaría más funciones dentro del ejército belga. Pero esto no llenaría aquel vacío que sentía. Por esta razón, el príncipe centró su vida en sus colecciones, en la caza, en salir a pasear o en asistir a conciertos y a bailes que se celebraban en la ciudad de Bruselas. En el año 1860, el príncipe realizó un largo viaje por distintos países del norte de Europa, siendo muy bien recibido en la corte rusa y en la prusiana. Es más, sería uno de los invitados de honor a la coronación del futuro Kaiser Guillermo I de Alemania, representándose a la familia real belga durante dicha ceremonia. Felipe pronto se convertiría en un joven bastante popular que parecía tener talento como diplomático y para las relaciones comerciales. Por esta razón, su padre, el rey Leopoldo I, tenía intención de enviarlo a tierras brasileñas para que desempeñase allí algunas funciones comerciales y de paso casarse con alguna de las hijas del emperador Pedro II de Brasil, quien al no tener hijos varones estaba dispuesto a entregar grandes extensiones de terreno a sus futuros yernos, siendo esta una oportunidad para crear las deseadas colonias belgas. Felipe parecía estar ansioso por iniciar su aventura por tierras brasileñas, pero la idea de casarse con alguna de aquellas princesas no le simpatizaban del todo y acabaría posponiendo el viaje. Incluso se negaba a escuchar los consejos de distintos familiares suyos, especialmente los de su hermana Carlota, quien le aconsejaba de que se casase con la mayor de las hermanas, la princesa Isabel de Brasil, que era la heredera del imperio brasileño. Pero finalmente Felipe acabaría rechazando tales proyectos brasileños, ya que a él no le interesaba ninguna corona. La figura del príncipe empezaría a ser valorada por distintos gobernantes de la época, siendo considerado como candidato para ocupar el trono griego tras la abdicación del rey Otón I de Grecia, pero el príncipe acabaría rechazando tal candidatura. Mientras esto sucedía, Felipe también captó la atención del emperador Napoleón III, quien vería al príncipe belga como un buen candidato para ser emperador de México, aunque para ello tendría que casarse con su prima María Isabel de Orleans. Pero una vez más, él acabaría rechazando la posibilidad de ocupar un trono extranjero. En el año 1863, el príncipe visitó Francia, un viaje que no realizaba desde que su familia materna perdió la corona francesa y se exilió en Inglaterra. Durante este viaje, el príncipe sería recibido por el emperador Napoleón III, el cual pareció estar encantado con la presencia del joven, y sería gracias a la simpatía que sintió hacia el príncipe que el emperador francés decidió entregar la corona imperial de México al cuñado de Felipe, el archiduque Maximiliano de Austria, y a su hermana, la princesa Carlota. En el año 1865 falleció su padre, el rey Leopoldo I, así que el trono belga sería heredado por su hermano mayor, el príncipe Leopoldo,
bajo el nombre de Leopoldo II de Bélgica. Su hermano se mostraría muy preocupado por la sucesión del trono belga, así que decidió casar a Felipe con una princesa prusiana, siguiendo así el consejo de su prima, la reina Victoria del Reino Unido. Por esta razón se empezó a barajar la idea de que Felipe se casase con la princesa María de Hohenzollern-Sigmaringen. El príncipe visitaría la corte prusiana para conocer personalmente a su futura prometida, y como el encuentro entre ambos fue un gran éxito, la pareja quedaría oficialmente comprometida. El 25 de abril de 1867 se celebró la boda entre Felipe y la princesa María en la Catedral de Santa Eduviges, en la ciudad de Berlín, en Prusia, actualmente en Alemania. Para entonces él tenía 30 años de edad en el momento de la unión y ella 21. Aquel matrimonio sería en un principio bien avenido, ya que ambos príncipes se complementaban, además de que eran grandes amantes de las artes. En el año 1869 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Balduino, pero este fallecería durante su juventud. En el año 1870 nacieron gemelas, Enriqueta, que sería duquesa consorte de Vendôme, y Josefina María, pero esta falleció a las pocas semanas de nacer. En el año 1872 nació Josefina Carolina, que sería princesa consorte de Hohenzollern, y en el año 1875 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Alberto, el cual se acabaría convirtiendo en rey de Bélgica bajo el nombre de Alberto I. Con el nacimiento de sus hijos empezaron a surgir las primeras diferencias entre el matrimonio, debido a que la tarea de supervisar la crianza y la educación de sus vástagos recaería entre las manos de su esposa María, mientras que Felipe disfrutaba de su tiempo libre cazando o visitando salones de antigüedades. Pese a surgir tales diferencias conyugales, el matrimonio realizaría algunos viajes juntos, visitando por ejemplo España y Marruecos, además de que su esposa celebraría lujosas veladas, bailes y fiestas en el conocido Palacio del Conde de Flandes, siendo su residencia uno de los principales puntos sociales de la alta nobleza belga. En el año 1866, Felipe recibió la noticia de que había sido propuesto como candidato para ser el nuevo gobernante de Rumanía y de los principados de Valaquia y Moldavia, tras la caída del dómnitor Alejandro Juan I de Rumanía, pero él acabaría rechazando tal propuesta. En aquel mismo año, el conde de Flandes se mostraría muy preocupado por su hermana Carlota, la cual había abandonado México en busca de ayuda para intentar evitar que el imperio mexicano se desmoronase por completo, aunque éste ya estaba condenado tras perder el apoyo del ejército francés y del emperador Napoleón III, acabando con la supuesta ejecución del emperador Maximiliano. Felipe pronto se daría cuenta de que su querida hermana no estaba estable psicológicamente y que había desarrollado una gran obsesión que consistía en que todos querían envenenarla. Así que el príncipe acompañó a su hermana hasta el castillo de Miramar en la ciudad de Trieste, donde pasaría unos meses aislada mientras aumentaba su locura. Una vez de regreso a Bélgica, el conde de Flandes volvería a sus funciones dentro del ejército belga como teniente general, además de mostrar interés por la política, que era lo único que le uniría con su hermano mayor, el rey Leopoldo II. En el año 1870 estalló la guerra franco-prusiana, un enfrentamiento que preocupó mucho a la corona belga, que se declararía neutral, pero ante la posibilidad de que Bélgica se viese involucrada en tales conflictos, el rey Leopoldo II envió al conde de Flandes
y algunas de sus tropas a defender las fronteras. Felipe y sus hombres realizarían una gran labor en las fronteras belgas, ocupándose de que los conflictos no llegasen hasta Bélgica, además de realizar una gran tarea humanitaria, a recibir en sus campamentos militares tanto a los soldados franceses como a los prusianos que se encontraban heridos o huyendo de los conflictos, proporcionándoles cobijo, asistencia médica y alimentos. Pese a ejercer sus labores como teniente general, Felipe llevaba una vida bastante tranquila en Bélgica. Él llegaría a invertir una buena parte de su fortuna en comprar antigüedades y obras de arte que formarían parte de la gran colección que almacenaba en su palacio familiar, además de poseer una extensa biblioteca. También invirtió mucho dinero en comprar tierras, bosques y propiedades, convirtiéndose en un destacado terrateniente belga. A Felipe también le ofrecieron la oportunidad de adquirir grandes extensiones de terreno en el Congo belga, pero él nunca se mostraría interesado en tales tierras, además de no aprobar muchas de las atrocidades que su hermano Leopoldo y el gobierno llevaron a cabo en las colonias del Congo. El conde de Flandes se desvincularía de muchas de las decisiones que asumía el Senado belga y mostró más interés por las políticas de otros países europeos, especialmente por las del Reino Unido. Es por ello que era bastante habitual la presencia del conde en la corte británica. Pasan algunas temporadas junto a su prima, la reina Victoria. En el año 1891 falleció su hijo Balduino, quien era visto como el futuro heredero del trono belga, ante la falta de descendientes varones por parte del rey Leopoldo II. El príncipe Balduino siempre fue un joven un tanto enfermizo que sufrió durante su corta vida de numerosos resfriados y estados gripales, de anginas y de faringitis, pero él acabaría falleciendo en cuestión de pocos días a causa de una neumonía, causada por la conocida pandemia de la gripe rusa. Como la muerte del futuro heredero del trono belga había sido tan inesperada, pronto surgieron rumores que decían que Balduino había muerto a causa de un duelo o que había sido asesinado, siendo comparado en todo momento con la extraña muerte del heredero del Imperio Austriaco, el príncipe Rodolfo. La muerte de Balduino sería muy dolorosa para toda la familia y provocaría un gran distanciamiento entre los condes de Flandes, los cuales empezaron a viajar por separado, además de que Felipe empezó a padecer de serios estados melancólicos, así que empezaría a hacer distintos viajes por los países del Mediterráneo para intentar aliviar así su melancolía, pasando largas estancias en Francia y en Italia. Los posteriores años no serían buenos para el conde de Flandes, ya que fue testigo de cómo la corona belga se volvía muy impopular, debido a que surgieron distintos problemas dentro de la gobernación y de la milicia, además de que su hermano se volvió un rey muy impopular, especialmente hacia sus últimos años de reinado. En el año 1902, su hermano el rey fue víctima de un intento de asesinato cuando regresaba junto al cortejo real de la ceremonia celebrada por la muerte de su cuñada, la reina María Enriqueta de Austria. Felipe quedó muy afectado con el intento de asesinato de su hermano, y 3 días después de vivirse aquel altercado, él sufrió de una apoplejía, de la cual consiguió sobrevivir, aunque le quedarían secuelas. Durante los siguientes años, su salud se iría deteriorando notablemente, pero aún así, él asistió a algunos acontecimientos de notable importancia, como por ejemplo la Exposición Universal celebrada en la ciudad belga de Lieja. También pasaba largas temporadas en algunas de sus propiedades, como el castillo de Megua, disfrutando así de la naturaleza y de la tranquilidad. Un día, el conde
sufrió de un notable empeoramiento de su salud y acabaría guardando cama por recomendación médica debido a que le diagnosticaron una severa inflamación de las vías respiratorias, pero no lograría recuperarse de esta dolencia, falleciendo el 17 de noviembre de 1905 a los 68 años de edad en el Palacio de los Condes de Flandes. Su muerte ocasionó que su hijo Alberto se convirtiese en el nuevo heredero del trono belga, llegando a ser rey de Bélgica bajo el nombre de Alberto I. Los restos mortales de Felipe descansan en el Panteón Real de Nuestra Señora de Laeken, en Bruselas, en Bélgica. Felipe sería un príncipe que no deseó ningún trono, prefiriendo llevar una vida tranquila dedicada a sus pasiones, que era la caza y el coleccionismo de obras de arte, libros y antigüedades. Este príncipe no quería llevar el peso de ninguna corona sobre su cabeza, rechazando interesantes propuestas como ser rey de Rumanía, de Grecia o emperador de México, aunque este último acabaría siendo un completo desastre y ocasionaría que su querida hermana Carlota acabase desarrollando una locura que la acompañaría de por vida. Felipe sería muy diferente a su hermano mayor, el rey Leopoldo II, con quien tan solo estaría unido por la política belga, aunque el conde de Flandes se acabaría desvinculando de muchas de las decisiones que tomó su hermano el rey y el gobierno belga, especialmente con todo lo relacionado con las colonias del Congo belga, rechazando incluso el poder tener grandes extensiones de terreno en el Estado Libre del Congo y participar en algunos de los negocios que ocasionó que el pueblo nativo fuese esclavizado por la corona belga. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe de Bélgica. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y por cuál de los tres hermanos sentís más simpatía, si por Leopoldo II, Felipe o Carlota. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!